Oh bello mártir, oh bello mártir, oh bello mártir, tu verdad a mis manos llegó, tu verdad a mis manos llegó. Hola querida familia, amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro ministerio que le hemos titulado The Bible Echo, el eco bíblico. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por sintonizar nuestro canal, muchas gracias por darnos like a nuestros ministerios, gracias por compartir, gracias por unirte a nuestro ministerio. Por todo eso, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, nuevamente estamos aquí contentos para regresar nuevamente a compartir la palabra de Dios, que es el propósito de nuestro ministerio. Estamos aquí para seguir el estudio del libro de Apocalipsis. Y en esta ocasión vamos a seguir estudiando el capítulo 3, el mensaje a la sexta iglesia, a la iglesia de Filadelfia. Así que, ¿qué te parece si antes de comenzar tenemos unas palabras de oración? Padre nuestro, Señor, en esta hora pedimos tu Santo Espíritu, abre nuestro entendimiento, que podamos entender, Señor, el mensaje en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ya comenzamos a estudiar el mensaje a la iglesia de Filadelfia, que se encuentra en Apocalipsis capítulo 3, versículo del 7 al 13. El tema pasado estudiamos el versículo 7. Ahora vamos a estudiar el versículo 8. Pero ¿qué te parece si antes de estudiar el versículo 8 repasamos un poquito el contexto, el mensaje a la iglesia de Filadelfia, que es del versículo 7 al versículo 3? Así que acompáñame en la lectura. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Conozco tus obras. Mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has negado mi nombre. Voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos, pero que en realidad mienten, vayan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, ya que has guardado mi mandato de ser constante. Yo por mi parte te guardaré de la hora de tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Vengo pronto. Aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona. Al que salga vencedor lo haré columna del templo de mi Dios, y ya no saldrá jamás de ahí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios, y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, así que en esta ocasión vamos a estudiar el versículo 8. El mensaje a la iglesia de Filadelfia. Hoy vamos a estudiar, ya estudiamos el versículo 7 y hoy vamos a estudiar el versículo 8. ¿Qué te parece? Que dice así: conozco tus obras. Mira que delante de ti he dejado abierta una puerta
que nadie puede cerrar. Ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. En otras versiones dice, yo conozco tus obras. ¿Sabes? Ya hemos hablado mucho, compartido el versículo como comienza, diciendo, yo conozco tus obras. Estas palabras del Señor Jesucristo a las 7 iglesias. ¿Por qué digo 7 iglesias? Porque estas palabras se mencionan en cada comienzo del mensaje a cada iglesia, ya sea Filadelfia, Esmirna, Pérgamo. Comienza con estas palabras. Yo conozco tus obras. Ya hemos comentado, platicado mucho sobre este pasaje, pero no queda de más nuevamente mencionarlo. ¿Sabes? El Señor le dice a su iglesia, yo conozco tus obras. En otras palabras, yo conozco lo que estás haciendo. Yo conozco lo que haces. Yo sé lo que vas a hacer. Yo sé tus pensamientos. Yo sé todo de ti. Es lo que le dice el Señor a la iglesia. ¿Por qué le dice eso? Porque sabe la iglesia, o tiene que saber la iglesia, que Dios está a cargo de ella. ¿De quién? De la iglesia. Hoy en día, ¿cómo lo podemos aplicar a nosotros? Bueno, pues también Jesús nos dice a nosotros, yo conozco tus obras. En las palabras, Jesús te dice a ti, me dice a mí, yo conozco tus obras, yo sé cómo caminas tu vida espiritual, yo sé en qué problemas estás, yo sé cómo te comportas, yo sé todo de ti, yo conozco tus obras, yo conozco todo de ti. ¿Por qué? Porque yo soy tu creador, yo soy tu Dios, yo soy tu Salvador. ¿Sabes? El único que conoce todo de nosotros, de ti y de mí, es nuestro Dios. ¿Sabes? Ni siquiera Satanás conoce todo de nosotros. Él solamente nos hace tentar conforme nosotros vivimos y actuamos y hablamos. Satanás, no sé si tú sabes, pero Satanás, él no puede leer nuestra mente. Dios sí puede. Satanás no es omnipresente. En otras palabras, no puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Dios sí lo puede estar. ¿Te das cuenta? Jesús, Dios, conoce todo de nosotros. Yo conozco tus obras, le dice a la iglesia. En otras versiones dice el versículo, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Cómo podemos entender este pasaje? He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. En mi versión dice así, conozco tus obras. Mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. ¿Cómo podemos entender este pasaje? ¿Qué es lo que Jesús está tratando de decirle a la iglesia de Filadelfia? ¿Qué le está tratando de decirle al que representa la iglesia de Filadelfia? Al movimiento milerita, al movimiento adventista, que también le dice, yo conozco tus obras. También a ellos se le puede aplicar este pasaje. ¿Cómo podemos entender este versículo? He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Sabes? El escritor, el autor del libro de Apocalipsis es el apóstol Juan, Juan el amado, el mismo que escribió el Evangelio según San Juan. ¿Qué quiso decir San Juan o el apóstol Juan cuando mencionó he puesto delante de ti una puerta abierta? ¿Qué Jesús quiso decir con esas palabras? Bueno,
pues para entender qué quiso decir el autor cuando mencionó esas palabras, hay que ir al Evangelio de San Juan para ver cómo es que el autor usa estas palabras. De antemano, la puerta, el significado de puerta abierta en la Biblia se aplica básicamente a dar a entender que la puerta es un acceso. La puerta abierta. La puerta es una oportunidad. En la Biblia se puede usar de muchas maneras el nombre de puerta, el significado de la puerta. Pero aquí se menciona relacionado con nuestro Señor Jesucristo y su iglesia. Bueno, pues vamos a ver, acompáñame al Evangelio según San Juan para ver cómo es que Juan, el mismo autor de Apocalipsis, usa la palabra puerta o puertas en su Evangelio según San Juan. Así que vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 9. Yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. ¡Wow! ¿Cómo dice? Yo soy la puerta, dice el Señor Jesucristo. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. En las palabras. Aquí el evangelista menciona, nos dice que Jesús es la puerta. Y el que entre por esa puerta, el que acepte a Jesús, dice, será salvo. Wow. En las palabras, la puerta aquí aplica, está usando la palabra puerta para referirse a la salvación. El que entre, el que acepte a Jesús, esa puerta, será salvo. El que entre por esa puerta será salvo. Vamos a ver dónde más encontramos la palabra puertas. ¿Y qué te parece? Vamos a 1 Corintios capítulo 16 versículo 9. Vamos a 1 Corintios capítulo 16 versículo 9. Dice de esta manera: porque me fue abierta una puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Aquí el escritor de Corintios, de la carta a los Corintios, el apóstol San Pablo, menciona y dice que se le fue abierta una puerta grande y eficaz, y que muchos eran los adversarios. En otras palabras, lo que quiso decir fue que la puerta para poder predicar el evangelio se le había abierto una gran oportunidad de predicar el evangelio, aunque tenía muchos desafíos, porque muchos impedían que él predicara el evangelio. ¿Te das cuenta? Aquí menciona la palabra puerta para referirse a una gran oportunidad. Entonces, la palabra puerta en la palabra de Dios se refiere a puerta refiriéndose a Jesús, la puerta refiriéndose a una gran oportunidad de predicar el evangelio. ¿Qué más significa puerta en la palabra de Dios? Bueno, vamos a otro versículo más. Vamos a 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 2. 2 de Corintios capítulo 2, versículos 12 y 13. Y dice de esta manera: cuando llegué a Troas
para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se había abierto una gran puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así me despedí de ellos y partí para Macedonia. Aquí nuevamente el mismo personaje, el apóstol Pablo, dice que llega a Troas para predicar el Evangelio de Cristo. Aunque se le había abierto una gran puerta en el Señor, en palabras, una gran oportunidad para predicar el Evangelio de Cristo, no descansó por estar buscando a su hermano Tito. Otra vez aquí menciona la palabra puerta. ¿Para qué? Para referirse a la predicación del Evangelio. ¿A dónde te estoy llevando? Bueno, los versículos que hemos leído están difiriéndose. O unos se refieren a Cristo, o los otros se refieren a la oportunidad de predicar el Evangelio. ¿Sabes? Podemos interpretar de varias formas este versículo. Podemos aplicarlo de muchas maneras. Vi un libro llamado El Gran Movimiento Adventista. Y en ese libro, en la página 177, menciona algo sumamente interesante que me llamó la atención y quiero compartirlo contigo sobre esto que estamos tratando, estudiando de este versículo, sobre qué significa esa puerta abierta. Dice, de estos pasajes, ¿cuáles pasajes? Estos últimos dos que te mencioné de Corintios, parece que las aperturas para la proclamación de la verdad se llaman puertas abiertas. Y según las palabras dirigidas a la iglesia de Filadelfia, parecía que en el tiempo en que estas personas fueron llamadas, los hombres hacían grandes esfuerzos para cerrar la puerta de la palabra contra ellos. Como la iglesia de Filadelfia pasó por esta prueba, aferrándose a su palabra y nombre, la palabra del Señor para ellos era que Él pondría delante de ellos una puerta abierta que ningún hombre podía cerrar. Corrobora, afirma que este pasaje de la puerta abierta se está refiriendo principalmente a la puerta abierta, a la oportunidad de la predicación del Evangelio. Primeramente, en los tiempos de la iglesia de Filadelfia. Ahora, si aplicamos a quien representa a la iglesia de Filadelfia, que es el movimiento adventista, podríamos estar diciendo que el movimiento adventista, cuando comenzó, Dios, Jesús, les abrió una puerta que nadie puede cerrar para que aprovecharan y predicaran el Evangelio. ¿Será acaso que el movimiento adventista, cuando comenzó, predicaron el Evangelio a diestra y a siniestra? ¿Sabes? Es interesante cómo notar que la iglesia de Sardis, que representa la reforma protestante, dejaron ellos de predicar el Evangelio cuando vino la otra etapa de la iglesia de Filadelfia. Hizo lo que la iglesia de Sardis dejó de hacer. En otras palabras, el movimiento adventista comenzó a hacer lo que las iglesias de la reforma protestante dejaron de hacer. ¿Y qué es? Predicar el Evangelio a diestra y a siniestra, predicando la segunda venida de Cristo. Y para eso el Señor les abrió una puerta que nadie podía cerrar. Me llama mucho la atención este movimiento adventista porque comenzaron a estudiar
el libro de Apocalipsis junto con el libro de Daniel, estudiando cuándo sería la venida de Cristo. Y eso es lo que predicaba. Hay un escritor americano que vivió en esos tiempos y asegura que 50,000 cristianos salieron de otras iglesias, de otras denominaciones cristianas, para unirse a este gran movimiento. ¿Qué los atraía? El fervor de estudiar la palabra de Dios, el fervor de compartir las buenas nuevas con las personas, de alistarlos de que Jesús pronto iba a regresar a la tierra. Esta es una forma de interpretar este versículo de la puerta abierta. Muchos teólogos aplican este versículo a la enseñanza de que esa puerta abierta representa la puerta de la gracia. Y si lo vemos de una manera estudiándola, puede ser que puede aplicar también. ¿Por qué? Porque la puerta de la gracia, Jesús la abrió y nadie la puede cerrar más que Jesús mismo. Y esa puerta sigue abierta. ¿Y qué significa la puerta de la gracia? Significa la oportunidad del perdón de nuestros pecados, de tus pecados y de mis pecados. Gracias a esa puerta abierta, si lo aplicamos como la puerta de la gracia, estamos diciendo que tenemos tú y yo la bendita dicha de tener el perdón a nuestra disposición. Que si pecamos hoy y vamos a Cristo a pedir perdón de todo corazón, Jesús nos perdona. Porque esa puerta de la gracia sigue abierta. ¿Qué más podemos comentar acerca de este versículo 8? Bueno, sigamos leyendo. Dice, versículo 8. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Sabes, no es muy claro aquí el versículo sobre qué está tratando de decir nuestro Señor Jesucristo. ¿Está reprendiendo, regañando a la iglesia porque tiene poca fuerza? ¿O la está animando porque tiene poca fuerza? No es muy claro sobre qué exactamente está tratando de decir nuestro Señor Jesucristo. Lo que sí podemos ver es que le dice, has guardado mi palabra y no has negado mi fe. O sea, ya sea que lo está regañando o lo está animando, le dice, has guardado mi palabra y no has negado mi fe. Wow, qué interesante es este versículo 8 de Apocalipsis. Lo voy a leer nuevamente, versículo 8, para que entendamos un poquito el mensaje que está diciendo aquí. Dice, conozco tus obras, he abierto ante ti una puerta que nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Porque aunque tienes poca fuerza, ¿sabes? La iglesia adventista, que representa la etapa de la iglesia de Filadelfia, tenía poca fuerza. ¿Por qué tenía poca fuerza? Porque eran pocos. Eran pocos los que comenzaron este gran movimiento, que comenzó con el movimiento milerita. Eran pocos. En otras palabras, tenían poca fuerza. Por decirlo así. Pero guardaban su palabra de Dios.
guardaban su palabra. ¿Y cuál palabra? La Biblia y nada más que la Biblia. El lema de ellos era estudiar la Biblia y nada más que la Biblia. Entonces, tenían poca fuerza este movimiento, porque eran pocos miembros al principio. Pero guardaban su palabra. Estudiaban con fervor la palabra de Dios. Pero no solamente eso, sino que no negaban el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No negaban el mensaje de la segunda venida. No negaban los mandamientos de Dios. No negaban que Jesús pronto vendría a la tierra. Yo te pregunto en esta tarde, ¿cuánta fuerza tienes tú? ¿Qué tanta fuerza tienes tú? ¿Qué tanto guardas la palabra de Dios? ¿Qué tanto no niegas el nombre de Cristo? ¿O qué tanto niegas el nombre de Cristo? ¿Sabes? Para que tengamos fuerza en el Señor, solamente hay un método, y es estudiar la palabra de Dios. Yo te pregunto en esta tarde, mi querido amigo, hermano, ¿tienes problemas en este momento? En tu hogar, en tu trabajo, con tus hijos, con tu esposa. Dios conoce tus problemas. Y yo te pregunto, ¿qué tanta fuerza tienes para luchar con esos problemas que tienes en tu hogar? Cristo es el único que te puede dar fuerza para vencer los problemas. No lo olvides. Cristo es el único que puede darte fuerza para seguir adelante en esta vida. Cristo es el único que le daba fuerza a la iglesia de Filadelfia para seguir fiel a Él. Cristo es el único que nos da fuerzas a ti y a mí para seguir adelante confiando en Él, en sus promesas. ¿Qué tanto guardamos su palabra? ¿La guardamos por costumbre, por tradición o por convicción? Pregúntate, ¿cómo guardas tú la palabra de Dios? Debemos de guardarla por convicción, porque creemos en lo que estamos leyendo, porque creemos en lo que dice la palabra de Dios, porque confiamos en nuestro Señor Jesucristo y sus promesas. Que su palabra nos dice que confiemos en Él en los momentos difíciles, que Él es nuestro escudo, nuestro ayudador en las tormentas de problemas. Él es nuestro Salvador. Debemos confiar en Él. ¿Sabes qué nos pasa a ti y a mí como cristianos? Es que el problema que padecemos muchos es que no creemos lo que Jesús ha prometido que hará en nuestra vida. Y es por eso que no se cumplen las promesas de Cristo en nuestra vida, porque no creemos realmente las promesas de Cristo, su palabra. El día que comencemos a creer 100%, comenzarán a salir milagros, a aparecer milagros en nuestra vida. Y por último, ¿qué tanto negamos el nombre de Cristo? ¿Qué tanto no negamos el nombre de Cristo? ¿Sabes, querido? Negar el nombre de Cristo significa que no confías en Él. Negar el nombre de Cristo significa que no confiamos en Él, que lo rechazamos. Confiemos
en Cristo. Creamos lo que Él nos ha prometido. No le demos la espalda a nuestro Señor Jesucristo, rechazándolo. Confiemos en Él. Yo te invito en esta tarde, en este día, a que confiemos en nuestro Señor Jesucristo. Como conclusión, el Señor Jesús nos ha dejado una puerta abierta, esa puerta de la misericordia, y que un día se cerrará y no habrá más perdón de pecados. Yo te invito que ahora que estamos en una etapa de gracia, estamos viviendo en que la puerta de la gracia está abierta. Vayamos confiadamente, acerquémonos al trono de la gracia, acerquémonos a Cristo, pidamos perdón de nuestros pecados y seamos unos verdaderos cristianos. Y aunque tengamos poca fuerza, aunque tengamos poca confianza en que Cristo solucionará nuestros problemas, vayamos a Él, que Él renovará nuestras fuerzas. Volaremos como las águilas, no nos cansaremos y no nos fatigaremos. Que Dios te bendiga y nos vemos en un próximo encuentro con el estudio del mensaje a la iglesia de Filadelfia. Que Dios te bendiga. Oh bello mártir, oh bello mártir, oh bello mártir, tu verdad a mis manos llegó. Tu verdad a mis manos llegó.